Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4. Vamos a seguir hablando un poco acerca de la unidad en la iglesia. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer los versículos de 4 al 6. Como es una lectura tan cortita, vamos a hacerla todos juntos, con voz fuerte. Pues vamos a dar un par de segunditos más para que aquellos que no lo tienen todavía lleguen. Y luego lo leemos todos juntos. Efesios 4, del 4 al 6. Creo que estamos. Efesios 4, del 4 al 6 nos dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Oremos. Padre, queremos darle las gracias por el día que nos ha regalado. Agradecemos por nuestra iglesia local, porque tenemos un lugar donde congregarnos. Agradecemos porque usted ha provisto este lugar, usted ha provisto los dones para la congregación. Usted nos ha dado los medios para poder venir hasta acá, nos ha dado la salud y ha permitido, Señor, que en este lugar haya libertad para que podamos congregarnos. Quiero pedir en este momento que su Espíritu Santo nos capacite para entender su palabra. Quiero pedir que a través de la exposición de la Escritura haya edificación, que la necesidad espiritual de cada uno de nosotros pueda ser satisfecha. Y le doy gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que pueden sentarse. Bueno, como les decía, vamos a seguir hablando un poco acerca de lo que es la unidad. Ahora, cuando hablamos de unidad, tenemos que hablar de unidad en la iglesia local. Entonces, este concepto de iglesia local no lo podemos dejar de lado, tenemos que recordarlo. Ya de la iglesia local se ha hablado domingos anteriores y tenemos que tener fresco este concepto, porque cuando hablamos de unidad estamos hablando de la iglesia local. Ahora, ¿qué es unidad? Cuando hablamos de unidad hablamos de uno solo, estamos hablando, por así decirlo, de una sola pieza, es decir, una sola unidad de algo. Pongamos un ejemplo. Usted tiene 2 cubitos de hielo, son 2 unidades separadas. Si usted los deja sin refrigeración y se derriten, se juntan y después usted los congela y son uno solo. Eso es el concepto de unidad, o sea, una sola entidad, una sola pieza, es uno solo. Ahora nos está hablando acá de que la unidad es importante. Y sin perder Efesios 4, quiero que vayamos un momento al Evangelio según Juan, capítulo 17. Y vamos a leer un par de versículos, nada más para ver un par de detalles importantes. Usted debe saber también que en el mundo, y aún en algunas iglesias, circulan algunos conceptos equivocados de unidad. Por ahí luego vamos a mencionar algo de eso para que usted esté atento y no se deje envolver, no se deje engañar por alguno de esos conceptos. Ok, Juan 17, 21. Vamos a leer este versículo. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ok, muy importante este versículo. Lo leemos así. Ahora vamos a leer primero el 20 y luego el 21 para que veamos algunos detalles. Tenga presente que quien está hablando en estos versículos es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo que está orando al Padre y menciona estas palabras. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Aquí lo primero que quiero resaltar es que la unidad de la iglesia local es un testimonio al mundo. Mira que Jesucristo dice que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Ok, ahora lo importante acá es que ¿dónde se da la unidad? Si tiene que dar la unidad entre todo el mundo, o como se ha enseñado últimamente, principalmente por la Iglesia de Roma, se tiene que dar la unidad entre todas las religiones. No, eso no se llama unidad, eso se llama ecumenismo y es contrario a la unidad. Aquí quiero ser claro, el ecumenismo es contrario a la unidad. Ok, nos dice, Jesucristo dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. La unidad es de aquellos que han creído en Cristo. No podemos tener unidad con personas que no aceptan a Jesucristo, o con personas que dicen creer en Jesucristo pero lo tienen como un mero profeta o un hombre bueno, con aquellos que rechazan que Jesucristo es Dios. No podemos tener unidad con ellos. Más adelante vamos a ver por qué. Ahora, ¿es importante la unidad, sí o no? Ok, si Jesucristo ora por algo, yo diría que no es importante, es muy, pero muy importante. Y Jesucristo está orando al Padre para que haya unidad entre los que han de creer en Él, entre los cristianos. Ahora, en la verdadera unidad de la iglesia local, y aquí hago estas novedades en la iglesia local porque Pablo está escribiendo a una iglesia local. La unidad de la iglesia local tiene que distinguirse 7 características, o 7 pilares, o 7 lazos, como lo queramos llamar, pero hay 7 cosas o 7 elementos que deben estar presentes en esa unidad. ¿Qué pasa si no se tienen estos 7 elementos? O una de dos, o no se es creyente, porque algunos de estos elementos son muy importantes en el creyente, o somos una iglesia que no está funcionando bien. Entonces, vamos a revisarlo y analicémonos para ver si está todo bien. Y si hay que corregir algo, se corrige. Lo primero, versículo 4, en Efesios 4, dice un cuerpo. De esto hemos hablado en domingos anteriores. Recuerdan que durante varios domingos se enseñó las metáforas que usa la escritura para referirse a la iglesia. Una de ellas es el cuerpo. El cuerpo como metáfora de la iglesia, principalmente de la iglesia local, nos da varias características importantes. No voy a profundizar mucho en esto, pero solo quiero que recordemos algunas. Voy a leer para ustedes Romanos 12, Romanos 12, 5, y tal vez alguien que me ayude con 1 Corintios 12. Ok, leo para ustedes Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Quién tiene 1 Corintios 12, 12? Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Ok, entonces nos habla de un solo cuerpo, aunque hay muchos miembros. Y de eso ya se ha hablado anteriormente, pero recordemos un ejemplo. Usted tiene sus manos son parte de su cuerpo. Si usted por algún motivo está haciendo alguna labor, pongamos que está clavando algo, se pega un martillazo, ¿quién se queja y quién dice lo que tenga que decir? ¿La mano? No, lo dice la boca. Todo el cuerpo se duele junto con la mano al recibir el golpe. Así debe ser la iglesia local. Pablo decía, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahora, algo importante, esta es mi mano, pero mi mano no puede decir, ya no me gusta hacer la mano de Giovanni, voy a pasarme al cuerpo de Douglas. No puede, es algo imposible. Pero resulta que en la iglesia local a veces se da
Y un miembro dice, no, ya no me gusta esta iglesia, me voy a otra. Y eso está mal, eso no es lo que enseña la Escritura. Acá cuando habla de un cuerpo, habla de la unidad que debe haber en la iglesia local. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ok, ¿cuál espíritu? Ok, ¿qué espíritu fue el que recibimos todos nosotros? Ok, recuerdan, Jesucristo dice, estoy rogando por los que han de creer en mí. ¿Y qué pasa cuando una persona escucha el Evangelio y cree? Pablo dice en Efesios 1:13, leo para ustedes, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un espíritu. Entonces, ¿qué espíritu es el que habita en cada uno de nosotros? El Espíritu Santo. Es algo que nos une, es algo que es una muestra de la unidad que hay en la iglesia local. Ahora, tal vez alguien diría, pero en la iglesia local puede haber alguien que no tenga el Espíritu Santo. No, si realmente es miembro de la iglesia local, es imposible. ¿Por qué? Porque no se puede ser miembro de la iglesia local si no se ha nacido de nuevo, si no se ha creído en Cristo. Pablo nos dice en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Significa que quien no tiene el Espíritu, no es de Cristo, no es miembro de la iglesia local. Entonces tenemos dos elementos, dos lazos de unidad. Un cuerpo, que es la iglesia, un espíritu, que está presente en cada uno de los creyentes. Una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Por qué les decía que el ecumenismo es contrario a la Biblia y contrario a la unidad? ¿Por qué? Porque en la unidad se trata de que todos hablemos una misma cosa, creamos una misma cosa, tengamos una misma esperanza. Primera de Corintios 1:10, me gustaría que lo busquen sin perder Efesios. Resulta que en la iglesia de Corinto habían divisiones. Entonces Pablo les escribe y bueno, corrige algunas cosas, lo trata de corregirles, les hace ver algunos errores y les da una recomendación que creo que es válida para nosotros. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ok, ¿por qué les digo que el ecumenismo es contrario a la Biblia y contrario a la unidad? Porque la unidad dice, piensen una misma cosa, tengan una misma mente, tengan un mismo parecer. El ecumenismo te dice, piensen lo que quieran y no importa, vengan con nosotros. Piensen todos diferentes, pero estemos juntos. Eso no es unidad. Eso no es de Dios, eso es contrario a la Biblia. Eso definitivamente es del diablo. Ok, una misma esperanza, pero ¿cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Tito 2:13 nos dice que aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que debe esperar cada creyente. Quien no está esperando a Cristo, probablemente no está aportando a la unidad de la iglesia. Esa es una razón, y creo que una razón muy importante por la que no podemos unirnos a partidarios de otras doctrinas. ¿Por qué? Porque no tienen una misma esperanza. Por ahí hace algún tiempo, hace algunos meses, les comentaba a algunos
de los jóvenes, que el Papa, que normalmente pasan sus mensajes por televisión y todo esto, y son mensajes que parecen bonitos, o sea, se llaman la atención, pero vienen cargados de mentiras. Y una vez pasaron un mensaje donde él llamaba a la unidad, pero resulta que juntaba a una budista, juntaba a un musulmán, juntaba a un católico y bueno, no recuerdo qué otra denominación había, a un judío. Habían 4 creencias diferentes y él decía, sí, vengan todos juntos, y al final decía, espero que usted ore por eso. Y suena bonito, pero es contrario a lo que les dice, va contra la Biblia. ¿Por qué? ¿Cuál es la esperanza de las religiones orientales, por ejemplo? Ellos esperan estar reencarnando, pero aquí nos dice que tiene que haber, que fuimos llamados en una misma esperanza. Y la verdad, mi esperanza no es la reencarnación, mi esperanza es Jesucristo. Entonces no puedo tener unidad con ellos. Ok. Incluso, déjenme decirles que es doloroso, pero hay algunas denominaciones que se hacen llamar cristianas y que no esperan en Jesucristo. Para ponerlo con nombres, hay un hombre acá de Costa Rica que no sé qué tan famoso sea ahorita. Hace algún tiempo sí se oía hablar mucho de él, el tal Ronnie Chávez, que se hace llamar apóstol. Y este hombre niega abiertamente que Jesucristo venga por segunda vez. Él niega el rapto de la iglesia. Entonces, de ninguna manera, ninguno de nosotros puede prestarle oído a él y puede decir que hay que tener unidad con él, aunque se haga llamar cristiano, porque no tiene una misma esperanza en nosotros. Dijimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, versículo 5. Versículo 5 nos dice un Señor, una fe, un bautismo. ¿Quién es nuestro Señor? Pedro, en Hechos 10, versículo 36, que nos cuenta que está en casa de Cornelio y da un discurso y habla de Jesucristo y dice, este ha sido hecho Señor de todos. Ahora, Jesucristo es el Señor. Algunos lo reconocemos como tal, algunos no quieren hacerlo. Al final, dice la Biblia que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. O sea, todo el mundo va a tener que reconocer el señorío de Jesucristo. Algunos lo hacen voluntariamente, algunos tendrán que hacerlo por la fuerza al final. Pero bueno, si aceptamos el señorío de Jesucristo, ¿esto qué implica? Bueno, si aceptamos a Jesucristo por Señor, significa que debemos obedecerle. Jesucristo en cierta ocasión dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Pero también implica algo más. La palabra Señor que se utiliza en el Nuevo Testamento hace referencia a la divinidad de Jesucristo. Aceptar el señorío de Jesucristo implica aceptar que Él es Dios. Y por eso acá también debemos separarnos de aquellas personas que no reconocen la divinidad de Jesucristo. No podemos tener unidad con ellos porque ellos realmente no tienen a Jesucristo por Señor. No le reconocen como Dios. Ahora, quiero que veamos un detalle. Primera de Pedro 3:15. ¿Recuerdan qué dijo Pedro en casa de Cornelio? Habló de Jesucristo y dijo, este es Señor de todos. Entonces, para Pedro, ¿quién es el Señor? Jesucristo. Ahora, primera de Pedro 3:15. Pedro dice, si no santificad a Dios el Señor. Entonces, Pedro, ¿qué está diciendo? Jesucristo es Dios. Si le aceptamos como Señor, si le reconocemos como Señor, debemos reconocer que Él es Dios. Ese es otro lazo de unidad en la iglesia local. Recuerdan, una misma mente, un mismo parecer. Todos debemos tener claro que Jesucristo es Dios
que Jesucristo es el Señor. Ahí mismo en versículo 5, una fe. La fe es aquello que se cree. Acá la palabra que está usando para fe es precisamente eso, lo que se cree, el contenido, por decirlo de alguna manera, la doctrina que se está enseñando. Volvemos a lo que hablábamos hace un momento. Hoy día se habla de ecumenismo y se te dice, no importa lo que usted cree, venga, únase a nosotros, tengamos unidad, estemos bien. Dios es amor. Y citan incluso un montón de pasajes de la Biblia fuera de contexto para engañar a la gente. Pero acá se nos dice que la fe, aquello que se cree, tiene que ser una sola. No podemos hacer mezclas, no podemos tener unidad con aquellas personas que creen algo diferente. Incluso recordemos lo que dice Judas en el versículo 3. Contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Primera de Timoteo 3:15, voy a leer para ustedes. Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ok, hay otras traducciones que lo ponen más claro y dice columna y defensa de la verdad. ¿Quién debe defender la verdad? La iglesia. Dice la iglesia de Dios viviente, que es columna y defensa de la verdad. No podemos tener unidad entonces con aquellos que enseñen una diferente doctrina. Versículo 5 nuevamente dice un Señor, una fe, un bautismo. Ahora acá cuando está hablando de bautismo, está hablando del bautismo en agua. Es un poco difícil de entender para nosotros porque hoy día no hablamos mucho del bautismo, pero recordemos que en el tiempo en que Pablo está escribiendo, el bautismo era sumamente importante para los creyentes. Entonces un creyente, cuando una persona creía en Cristo, casi que inmediatamente era bautizado, y de esta manera se identificaba con su iglesia local. Eso es lo que nos está diciendo acá, que era una forma en que el creyente se identificaba con su iglesia local. Es otro lazo que me identifica con mi iglesia. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Volvemos a lo mismo. Si alguien tiene una fe diferente, no podemos tener unidad con él. ¿Por qué? Porque dice que debemos tener todos un mismo Dios y Padre. Ahora debemos tener un mismo Padre. Erróneamente se enseña fuera de la iglesia que todos somos hijos de Dios, pero quienes conocemos la Escritura sabemos que no es así. Al contrario, quiero que vayamos un momento ahí mismo en Efesios al capítulo 2. Y ven al final del versículo 3. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué dice? Que por naturaleza el ser humano es hijo de Dios. No, dice por naturaleza somos hijos de ira. Pero entonces, ¿qué es lo que pasó con aquellos que creyeron en Cristo? Ahí mismo en Efesios capítulo 1 versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es decir, por naturaleza éramos hijos de ira, pero Dios nos adoptó. No somos hijos de la misma sustancia de Dios, eso está claro. De esa clase Dios solamente tiene un hijo, que es Jesucristo. Pero fuimos adoptados hijos suyos. Ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, veanlo de esta manera. Quien no acepta al Señor Dios Jesucristo, no le reconoce como Dios, no cree en Él, no tiene una misma fe, no puede ser adoptado hijo de Dios.
Juan 1:12, creo que muchos lo saben de memoria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes pueden decir que tienen un mismo Padre? Los que han creído en Cristo. Si alguien no ha creído en Cristo, no puede tener unidad con aquellos que sí. Entonces, lo que decía el Papa, que podía juntar a un supuesto cristiano, a quien ponía era un católico, podía juntar a un musulmán, podía juntar a una budista, eso es mentira. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios como Padre. Para ir terminando, recuerde, la unidad de la iglesia local es muy importante, tan importante que Cristo oró por ella. Queda además decir que la unidad es entonces entre aquellos que han creído en Cristo, que no puede haber unidad con aquellos que no se han reconciliado con Dios. Hay que tener claro, y esto lo repito, hay que tener muy, muy claro que la unidad y el ecumenismo son cosas diferentes, son contrarias. El ecumenismo no es bíblico, va en contra de Dios. Y recordemos que hay 7 elementos que demuestran la unidad en la iglesia local: que somos un cuerpo, que todos tenemos un mismo espíritu, que tenemos una misma esperanza, que todos tenemos a Jesucristo por Señor, que tenemos una fe. Con esto de una fe es que todos creemos lo mismo, que hay un bautismo y que todos tenemos un mismo Dios y Padre. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, agradecemos en este momento la oportunidad que usted nos ha dado de abrir la Escritura y de aprender de ella. Quiero pedir, Señor, que a través de la exposición de su palabra, Señor, también que haya edificación. Señor, que su palabra permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón. Nos ayude a corregir, Señor, si hay que corregir algo. Que también sea útil para enseñar a otros. Le doy gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén.